Y si la dependencia emocional no fuera realmente una cuestión de voluntad o de carácter, sino un proceso que ocurre justo aquí, en nuestro cerebro, hoy vamos a meternos de lleno a desgranar este concepto. Pero no como un fallo personal, sino como lo que la neurociencia moderna nos está confirmando que es: una adicción con todas las letras, con mecanismos que se pueden identificar y por lo tanto que se pueden tratar. Esta es la pregunta del millón, la que lo cambia absolutamente todo. Durante décadas, la respuesta se inclinaba siempre hacia el juicio moral. Es que tienes poca fuerza de voluntad, es que eres débil. Pero la ciencia ha llegado y, bueno, ha reescrito las reglas del juego por completo. A lo largo de este análisis vamos a ver cómo la neurobiología nos da una explicación totalmente nueva y, lo que es más importante, una hoja de ruta mucho más clara y eficaz para la recuperación. Para comprenderlo a fondo vamos a seguir una estructura muy lógica. Primero, vamos a redefinir qué es una adicción desde la perspectiva actual. Después, nos sumergiremos de lleno en la neurobiología de ese secuestro cerebral. Analizaremos los síntomas clave que lo confirman, veremos el ciclo que lo perpetúa una y otra vez, y para terminar, exploraremos qué implica todo este conocimiento para poder sanar de verdad. Empecemos por la base, por los cimientos. El concepto que teníamos de adicción se ha quedado, sinceramente, obsoleto. La idea de que solo las sustancias químicas, las drogas, pueden generar una adicción, pues ya no se sostiene frente a la evidencia científica que tenemos hoy. A ver, la psiquiatría clásica ponía un muro muy claro. Si no hay una molécula externa, algo que te metes en el cuerpo, no hay adicción. Punto. Pero la neurociencia funcional ha llegado y ha tirado ese muro abajo. Ahora sabemos que ciertas conductas pueden llegar a ser tan adictivas como una droga porque activan exactamente el mismo circuito de recompensa en el cerebro. El qué es diferente, sí, pero el cómo, el mecanismo que hay debajo, es idéntico. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. ¿Qué significa eso de que el cerebro queda secuestrado? Vamos a ver el mecanismo exacto que convierte una relación en una necesidad biológica que se siente como algo de vida o muerte. La clave de todo está en esta definición: adicción conductual. Ojo, no es un simple mal hábito, es una compulsión, es una pérdida total de control sobre una conducta que, aunque a corto plazo da alivio, a largo plazo es profundamente destructiva. Y el responsable de todo esto es el secuestro de nuestro sistema de recompensa cerebral. Y esto no es una teoría que flota en el aire. El trastorno por juego, la ludopatía, ya está reconocido oficialmente en el Manual Diagnóstico de Psiquiatría, el DSM-5, como una adicción conductual, al mismo nivel que las adicciones a sustancias. Y junto a él se estudian otros comportamientos que siguen el mismo patrón. La dependencia emocional encaja como un guante en este modelo neurobiológico. Esta frase es potentísima, de verdad, porque resume la idea a la perfección. En la dependencia emocional, el objeto que genera toda esta adicción no es una sustancia que compras, es otra persona. Y claro, esto lo cambia todo a la hora de querer abordarlo. Para ser todavía más precisos, lo que genera la adicción no es la persona en sí, sino el efecto que su presencia o incluso su atención provoca en el cerebro de quien depende. ¿Y cuál es ese efecto? Pues una sensación inmediata de calma, de dirección, de seguridad. Básicamente actúa como un ansiolítico, pero con forma humana. Lo que es realmente fascinante es ver la cascada neuroquímica que se desata. Cuando se obtiene la atención de la pareja, el cerebro se inunda de dopamina y oxitocina, un cóctel potentísimo. Esta mezcla, por un lado, silencia la amígdala, que es nuestro centro del miedo, y por otro reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El resultado, un alivio inmediato y muy potente. Tan potente que el cerebro aprende rapidísimo que esa es la solución más rápida para calmar la ansiedad, y empieza a exigirla. Como en cualquier adicción que se precie, hay dos señales de alarma que confirman el diagnóstico: la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Y ambas se manifiestan de una forma clarísima en la dependencia emocional. Pensemos en cómo empieza una relación. Quizás al principio, un simple mensaje de buenos días era suficiente para generar una sensación de calma que duraba horas. Pero igual que pasa con una droga, el cerebro se va desensibilizando. Los receptores de dopamina se acostumbran y para obtener el mismo efecto de alivio empiezan a necesitar una dosis mayor y más frecuente. Y aquí vemos cómo se manifiesta esa tolerancia en la vida real. La dosis que se necesita para calmar la ansiedad va aumentando sin parar. Se empieza por necesitar más mensajes, luego llamadas constantes. Después se exige cancelar planes con amigos y al final se puede llegar a un control casi total de la otra persona. La lógica es la misma, implacable, que la de cualquier sustancia. Cada vez se necesita más para conseguir el mismo efecto. Pero el verdadero infierno llega cuando la droga, la persona, no está disponible. El cuerpo y la mente reaccionan con un síndrome de abstinencia brutal y aparecen síntomas físicos como taquicardias, insomnio,
cognitivos como pensamientos obsesivos que no paran, emocionales como un pánico atroz y un vacío profundo, y conductuales como las llamadas compulsivas o vigilar las redes sociales sin parar. Esto demuestra que no es solo estar triste, es una respuesta neurofisiológica real comparable a la de la abstinencia de opiáceos. Lo útil de este modelo es que el proceso de abstinencia, aunque sea durísimo, es predecible. Las primeras semanas son las peores, con un deseo irrefrenable de contacto. Luego los síntomas físicos bajan, pero la mente tiende a idealizar lo que se ha perdido. Con el tiempo, la intensidad va disminuyendo, aunque sigue habiendo altibajos. Y finalmente, si se mantiene el rumbo, llega la estabilización. Conocer esta línea temporal es fundamental para no desesperar en mitad del proceso. Muy bien. Ahora que entendemos las piezas del puzzle, vamos a unirlas para ver cómo funciona el motor que mantiene viva la adicción, el ciclo adictivo. Esta tabla es que lo ilustra de una manera brillante. El paralelismo es asombroso. La luna de miel del principio, el deseo imperioso o craving, la tolerancia, la abstinencia, la recaída y la negación. Las conductas son distintas, claro, pero las fases, la experiencia subjetiva y el mecanismo cerebral son un calco. Esta es una de las evidencias más claras que existen. Y este ciclo se puede desglosar en 6 pasos muy concretos. Primero, un detonante, como una llamada que no se contesta, activa el pánico. Eso genera el craving, esa necesidad urgente de actuar. Entonces llega la conducta compulsiva, llamadas, súplicas. Si la pareja cede, se produce el alivio, ese chute de dopamina que refuerza todo el circuito. Pero justo después llega la resaca emocional, la vergüenza, la pérdida de autorrespeto, y con el sistema ya hipersensible, el ciclo está listo para empezar de nuevo. Llegamos a la parte más importante. Entender todo esto no es un simple ejercicio académico, ni mucho menos. Cambia de forma radical la manera de abordar el problema y, sobre todo, libera de una carga de culpa enorme a la persona que lo sufre. El punto crucial es que si se traza como una adicción, las estrategias cambian. Se necesita una fase de desintoxicación, como el famoso contacto cero, para estabilizar el sistema nervioso. Se debe trabajar en prevención de recaídas, entendiendo que pueden ocurrir. Y lo más importante, el objetivo no es el aislamiento, sino aprender a relacionarse desde la interdependencia sana. Un modelo donde 2 personas completas y autónomas eligen apoyarse, sin anularse. Simplemente poder nombrar el problema como una adicción ya quita un peso de encima brutal. Y para terminar, este es el mensaje fundamental. El dolor de la dependencia emocional es real, es intensísimo, pero no define el valor de una persona. Es la consecuencia de un circuito cerebral que ha sido secuestrado. Y la gran noticia es que todo mecanismo que se puede identificar se puede tratar. Así que la pregunta final queda en el aire para la reflexión. Saber que esto no es una cuestión de querer es poder, sino de neuroquímica y de circuitos aprendidos, ¿cómo modifica esto la forma en que una persona puede afrontar su propio viaje de recuperación? Ahí, en esa comprensión, reside el verdadero poder para el cambio.